Existe un cuento, un antiguo cuento hindú, que cuenta que para adiestrar los elefantes, cuando son pequeños, los atan a una estaca que está clavada en el suelo. Pero claro, como son pequeños, no pueden arrancarla, no tienen suficiente fuerza como para arrancarla. Y luego ya de adultos siguen teniéndolos atados a esa misma estaca y realmente ya en su edad adulta tendrían la suficiente fuerza como para poder arrancar esa estaca del suelo, pero no lo hacen porque siguen creyendo que no pueden, porque siguen pensando que tienen la misma fuerza que tenían cuando eran pequeños. ¿Mm? Bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Cosas Reloaded y hoy vamos a hablar sobre todos esos patrones mentales, creencias que operan de forma inconsciente y definen nuestro actuar en el día a día, sin darnos cuenta muchas veces. Claro, dentro de esos patrones de pensamiento, los hay que son heredados por presión externa. Mm. ¿Vale? No sé si presión sería la mejor palabra, pero Sí, bueno, sí. o por influencia. Exacto, ¿vale? Y también propios que tú has creado por en algún momento que te pasó algo en tu vida, Sí, tú lo gestionaste de una manera que eso se quedó, por lo que sea, grabado en el inconsciente y efectivamente. eso hace que cada vez que una situación parecida se repita, tú revives como esa sensación, Exacto. ¿no? Sí, sería por reacción emocional. Por Eh, reacción emocional ante algo. O sea, por una decisión determinada ante algo. Exacto. ¿Mm? ¿Vale? Pero repito, muchas veces inconsciente, que aquí está la gracia del tema de cómo uno mismo, a través de los años y la experiencia, puede darse cuenta de esos patrones inconscientes y hacerlos conscientes, ¿no? Que esa sería la gracia. Claro. Yo siempre he pensado que esa es uno de los sentidos que dicen de poner luz donde hay oscuridad Hmm. o eso, o aceptar, abrazar la sombra, el lado oscuro, incluso esas cosas que decía Jung, ¿no? Hmm. Jung tenía una frase que me gusta mucho, no sé si la voy a decir exacta, pero algo así como que eh, hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, el inconsciente dirigirá tu vida Sí. y tú lo llamarás destino. Destino, claro. ¿Vale? Entonces, si miras, puedes observar que la mayoría de la gente funciona así Sí, ¿eh? Hmm. en piloto automático, ¿no? A ver, pensando un poco en estas dos maneras que tú comentas de cómo se genera el conflicto, porque Mm, al final porque a fin de cuentas es esto, es cómo se genera el conflicto emocional. eh, en la primera, o sea, en el patrón heredado, tal vez de los padres, sí, mm. bueno, evidentemente Sí, sí, de los padres, claro, aquí hay un punto, a ver, y es que, claro, los padres pueden ejercer cierta influencia sobre ti, pero claro, es responsabilidad tuya el saber qué hacer con eso. claro. Otro tema es que la influencia de los padres en determinada edad es indiscutible. Y en determinada edad no tenemos la suficiente madurez emocional como para elegir. Entonces, o sea, nosotros recibimos eso y eso se implanta en nosotros tanto si queremos como si no. Claro. ¿Vale? Pero pasada esa fase, entonces ya opino que ya podemos tener por la capacidad de, a pesar de la influencia que nos venga, podemos elegir. Vale, ok, esto es lo que se me propone, pero yo sigo mi camino y Mm, mi camino es este. Y yo lo que quiero y lo que pienso y lo que quiero hacer es esto.
El segundo punto que comentas, pues es parecido. O sea, el segundo punto es, en base a una experiencia, yo reacciono emocionalmente y eso trae una serie de consecuencias. Pero, claro, ¿en qué se basa esa relación, esa reacción? Si esa reacción me lleva a lo largo de los años a un problema emocional, a un bloqueo, ¿por qué es? Porque en su momento tomé una mala decisión, porque no acepté esa realidad que se me estaba proponiendo y yo lo que hice fue huir de ella, en lugar de aceptar eso que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque esa realidad que yo tenía delante de mí no me gustaba. ¿Y por qué no me gustaba? Porque no se identificaba conmigo. O sea, y eso me generaba rechazo. Por lo tanto, no se identifica conmigo, no me gusta, no lo quiero, a la basura, bueno, dentro de un Mm, cajón o mm, debajo de la alfombra. Bien. Ah, mientras que fíjate, todo lo que te evitas, si en el momento adecuado sabes elegir bien. claro. O sea, si en el momento adecuado, por jodido que te parezca esa realidad que tienes delante, tú la aceptas, la asumes, a pesar de que no se identifica contigo, a pesar de que no resuena contigo, pero asumes que en ese momento lo que hay es lo que hay, luego en el futuro cambian mucho las cosas. Mm, Porque como he dicho, de aquí se puede generar un árbol interminable, claro. de conexiones y de conflictos que conectan con otros conflictos. Bueno, y esto es algo que se puede prolongar durante muchos años. Bueno, yo lo he vivido Mm, en carne propia y creo que tú también. sí, sí. Sí, a ver, claro. Precisamente el problema es cuando ese conflicto no lo resolviste en su momento y Claro, entonces lo sigues llevando contigo. claro. Y entonces lo repites en todas las situaciones que se parecen. Mm, Y es curioso como parece que la vida te la va poniendo de frente para que tú te des cuenta, ¿no? exacto. Em, por ejemplo, eso de yo en mi vida he visto que me ha pasado con ciertas relaciones de pareja, Mm, ¿vale? Que es como que se repiten unos patrones. ¿Vale? Has tenido lo que sea una relación, no acabó bien por lo que sea, o tú estuviste un tiempo mal, ¿no? Por culpa de esa relación. Digamos, culpa que realmente no es culpa de nadie más que de ti mismo, como lo has abordado, pero bueno, que al final sufriste de amor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. mm, Entonces pasa un tiempo, conoces a otra persona y muchas veces repites los mismos patrones. sí. ¿No? Entonces, a veces esas relaciones te pueden enseñar también a precisamente a ver esas cosas que tú solo no eres capaz de darte cuenta, Mm, pero a través de la otra persona, y eso se puede extrapolar a cualquier tipo de relación humana, no solo de pareja, cualquier otra persona te puede hacer ver ese conflicto de nuevo, que tú llevas dentro. mm, ¿No? Pues eso es lo típico que dicen de el otro es un espejo. eh, claro, eso bien llevado, pues sí que es verdad que te puede hacer ver cosas, conflictos internos, mm. y si te atreves a adentrarte en las profundidades, ya puedes descubrir todo un mundo y puede que te des cuenta de que no solo en la pareja, sino en un montón de cosas, has estado influenciado por esa misma raíz. Como tú decías, un árbol que se puede extender Sí, sí, a sí. toda tu vida. Absolutamente todo lo que haces en tu vida está regido por tres o cuatro conflictos, a lo mejor no resueltos en tu vida, Sí, que no sabes ni cómo se crearon ni qué, y ahí sí, pues sigues tú. exacto. Sí, y yo lo que veo, o sea, y precisamente es un poco el porqué de que mucha gente, y yo me incluyo, Mm, porque yo he estado en esa tesitura, pues arrastra un conflicto durante muchos años porque muchas veces solo ponemos el foco en los flecos mm, del conflicto, o mm. sea, realmente en el eco, en el último eco de Exacto, ese sí. conflicto, porque cuando vas tirando el hilo, hostia, ahora aparece una nueva cosa. Mm,
y tiras del hilo y te das cuenta de una nueva cosa. Pero no es hasta que has llegado a la semilla original que puedes deshacer todo el árbol, ¿vale? Entonces es una cosa que no es fácil. Que no es fácil. Yo, por ejemplo, he oído, yo qué sé, pues personas me han contado, es que voy al psicólogo y el psicólogo pues me ha dicho esto y tal. Y yo a veces veo supuestamente profesionales que saben mucho, bajo mi punto de vista, muchos se quedan en la superficie, en el análisis que están haciendo. Claro, y ahora mucha gente pensará, pero ¿y tú cómo puedes decir eso si no eres psicólogo? ¿Vale? Bien, vale, sí, no soy psicólogo, pero he tenido bastantes conflictos y yo sé lo que es. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, entonces me llama mucho la atención esas conclusiones como superficiales, como por ejemplo a veces conclusiones pues que he oído, pues es que no aceptas los piropos de los demás. Bueno, a ver, que no aceptas los piropos de los demás solo es la punta del iceberg. Claro. Vete a saber de dónde Sí, sí, viene sí, eso. sí, Pero sí. eso no es eso no es la raíz del problema. Porque vete a saber tú si detrás de que ese no aceptar los piropos de los demás, aunque aparentemente no tenga ninguna conexión, a lo mejor es fruto del orgullo. Claro. Esto es la típica imagen de pelar la cebolla, ¿no? O sea, siempre puedes ir Exacto. de capas más profundas. Claro. Yo, por ejemplo, antes que decías esto de, pero tú no eres psicólogo, a mí me llama mucha gente que tiene problemas de ansiedad Mm, y yo lo primero que les digo, bueno, yo no soy psicólogo, pero me he pasado 5 años conviviendo con la ansiedad, algo sabré de la ansiedad, ¿no? O sea, porque al final, claro. y si más o menos lo he podido manejar, he encontrado mis propios trucos, pues lo puedo compartir y a mucha gente le van bien. Claro. Vale, pero volviendo al tema de la cebolla, sí que ya ahí veo dos trabajos importantes. Por uno, el más importante es ir pelando la cebolla para llegar a lo que hay debajo, y siempre hay una capa más abajo, ¿no? Pero eso puede ser un trabajo de toda una vida. Sí. Mientras tanto, también tienes que aprender a, a gestionar de una manera diferente esa reacción emocional. Mm, Quiere decir, no aceptar los piropos. Vale, ¿por qué es? Voy descubriendo por qué es, pero a la vez voy trabajando pues confrontándome a que la gente me tire piropos para observar mi reacción y ver cómo está, la poder ir manejando y cambiando. Llevar la conciencia muchas veces no hace falta ir solo a las semillas, sino simplemente observar lo que está pasando en el momento presente. Yo siempre digo que hay como muchas capas de la verdad, mm, ¿vale? Si tú me preguntas a mí, por ejemplo, ¿tú quién eres? Yo te diré Toyo. Yo soy Toyo. Eso es mm, verdad. Pero no es del todo verdad. Porque Toyo es un diminutivo de Antonio. mm, ¿Vale? Entonces, ¿quién eres tú? Soy Toyo, es verdad. Pero soy Antonio es una verdad más profunda que soy Toyo. Pero luego soy solo mi nombre, ¿o no? mm. ¿Quién eres tú? Soy Toyo, soy Antonio, soy un ser humano. Y a partir de ahí podemos ir bajando capas y capas hasta encontrar el origen del universo. Sí, ¿Vale? sí. Entonces, si yo te digo soy Toyo, no es mentira, pero siempre hay una verdad más profunda. Eso es para mí lo de las capas de la cebolla, ¿no? Mm, Entonces, ante un conflicto, simplemente observa, escucha. Que ahora siento esa ansiedad, esa cosa, vale. No analices por qué ahora mismo, siéntela. ¿Vale? Cuando te has permitido sentirla y verlo claramente, luego analiza. Luego vuelve a observarla, luego analiza. Y así en un juego. claro, claro. A fin de cuentas es intentar posicionarse en ese lugar que es tan difícil posicionarse, que es la neutralidad. Exacto. Porque claro, porque aparece ese input o esa situación
que te activa todo eso, Mm. es muy difícil no reaccionar Claro, claro. ante esa ola emocional. Además, esa ola emocional con la que has reaccionado tantas veces, que hay tanta memoria creada sobre eso, Mm. ¿vale? Entonces, es tarea de titanes Sí, 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 no sí. hacerlo. Entonces, muchas veces empieza por tranquilizarse, respirar, observar con los ojos bien abiertos, a ver si realmente eso es un peligro o no. Mm. Porque si de verdad tú observas con todos los sentidos, probablemente te das cuenta que en realidad eso no es un peligro. Que el peligro es la sensación que tú tienes, Mm. pero que realmente eso que tienes delante no está siendo una amenaza. Claro. ¿Vale? Bueno, en coaching, pues se dice que no hay ni bueno ni malo, que no hay situaciones buenas o malas, solo hay puntos de vista. Mm. O sea, solo hay el punto de vista del observador, que lo mismo no es lo mismo Claro, claro. según de dónde se mire. Entonces, pues, lo que hay que hacer es cambiar el observador, mirar desde otro punto de vista. A veces lo que sirve es ponerse en el lado contrario de lo que de la situación en la que estás. Ujú. Por ejemplo, si esa persona que no acepta los piropos, a lo mejor como ejercicio lo que podría plantearse es, bueno, yo podría vivir entonces una vida sin piropos, ¿vale? Porque si no los acepto, entonces si eso siempre fuera así, yo soy capaz de eso de aceptarlo, o si no acepto los piropos, ¿no será que a lo mejor soy yo que soy incapaz de ver lo bueno en los demás? Por ejemplo, ¿vale? O sea, Sí. hay muchas maneras de invertir las situaciones, de buscar el contrario. A veces es el concepto central, pero a veces son matices. Mm. La cuestión a hacer es inversiones, ¿vale? Ujú. O sea, es un poco lo que se dice, no me acuerdo exactamente de dónde, pero es pensar fuera de la caja, Sí. ¿vale? Entonces, esto yo lo veo como una manera. Claro, yo ahora pensaba en el ejemplo, conozco varias personas que son lo Sí, contrario, que siempre están adulando de una manera excesiva a otras personas. vale, claro. Y podría decir que en la mayoría de los casos lo que hay ahí detrás es que ellos buscan la adulación de los demás hacia sí mismos, pero como no se la dan, Ujú. en vez de exigirla, lo que hacen es adular excesivamente a todo lo que les rodea. Porque es una manera de una compensación o de una manera inconsciente que esperas que tú haciendo eso, ellos te van a hacer lo mismo a ti. Claro, eso se llamaría generosidad egoísta, Claro. ¿vale? eh, Claro. O eso también a lo mejor podría esconder eh, un gran deseo de ser adulados ellos mismos. exacto. Sí, sí, ¿Entiendes? sí, sí. Sí, sí, sí. O mejor dicho, podría esconder su propio complejo. Mm, mm. Pero bueno, ejemplos, pues hay muchos, ¿no? Mm, A mí lo que me gusta, la manera de ver estas cosas, mm, es que siempre son una oportunidad para deshacer un nudo, para ver algo más profundo y una verdad más profunda en uno mismo. mm. Al final con todo tipo de conflictos, ¿no? Pero en esto que estamos hablando precisamente son nudos bastante importantes que los puedes transformar en algo positivo, ¿vale? Por ejemplo, yo cuando escribí mi libro, hay un capítulo en concreto que habla un poco de las relaciones con los demás y tal, y claro, yo me hice consciente de una de estas semillas que tenía yo desde muy pequeñito, que era que la gente no me entendía. Mm. Y esto me hizo que mi familia no me entendía, me fue como creando ese personaje punky del que he hablado muchas veces en mi adolescencia. Y es algo que todavía siento muchas veces. Yo estoy en un entorno, hace poco estuve en una charla, por ejemplo, de espectador,
Y cuando terminó la charla estaba de pie esperando a un amigo que estaba hablando con uno. Y yo veía a la gente cómo salía y me daba la impresión de que me miraban como este que pinta aquí. Los veía como todos, como un tipo de personas muy normales, muy tal, y yo, Sí, la estaba... cosa rara que estaba ahí en medio, ¿no? Yo soy consciente de eso. Sí. Pero bueno, volviendo al libro, en ese capítulo que hablo de estas cosas, me doy cuenta yo mismo, haciendo una reflexión, y no será que este mismo libro que he escrito es una manera de intentar explicarme y de transmitir al mundo porque precisamente la gente no me entiende y he creado esa necesidad de quererme explicar muy bien, Ujú, todo lo cual me ha llevado a escribir un libro, o sea que es algo positivo, en el que ha inspirado a otras personas, ha ayudado a gente. ujú. Quiero decir que ese mismo conflicto es una oportunidad para, primero, para darte cuenta de tus cosas, pero también lo puedes convertir en un camino positivo, de sacar algo positivo de esa situación, ¿no? Sería un poco como dejar que, como la flor del loto que Ujú, florece en el barro, ujú. del barro, de la oscuridad, de toda esa cosa que no nos gusta, ese lado oscuro, puedes florecer, puedes sacar Sí, una flor bonita de ello. sí, O puedes usarlo de excusa para que toda tu vida sea un infierno y la sociedad y los demás, y es que sí, mis padres, sí, y es que los tal, y ese profesor cuando era pequeño que me condicionó a no sé qué, y exacto, convertirlo en unas cosas. exactamente. O, como tú dices, yo creo que es ese concepto que está tan de moda ahora, que es ser resiliente. Sí, sí. Escoger ese trauma, ese Mm, conflicto, eso, y darle o sea, y usarlo como energía, como impulsora para mejorarte y para cambiar. mm. ¿Mm? ¿Cómo se llama eso de... Es un tipo de arte japonés que con jarrones o piezas de cerámica Sí, que cuando se han roto, en vez de tirarlas, las vuelven a unir las piezas con oro sí. líquido y se queda ahí. Entonces tiene ese simbolismo de que se ha reconstruido y que es mejor de lo que era, porque ahora tiene oro esa pieza, ¿no? Ujú. Y entonces en vez de esas manchas, esas cicatrices que debes esconderlas, son símbolo de experiencia, de crecimiento. Eso Exacto. es lo que quería decir, que tú te rompes y puedes usarlo para hoy, pobrecito, o para reconstruirte y ser una persona con más profundidad y más sabia, a fin de cuentas. Sí, yo esto lo veo de alguna manera como la belleza que tiene la imperfección. Mm, Porque a fin de cuentas, o sea, a ver, es que ser humano, o sea, el factor humano es que es imperfecto, claro, ¿vale? sí, sí, sí. Y, eh, y precisamente mucha gente sufre a partir de ahí. Mm, Porque por ciertos patrones, ciertas historias aprendidas, heredadas y tal, tienen un afán de perfeccionismo, claro. y yo me incluyo porque yo esto lo he sufrido, pues que condiciona de una manera la vida, o sea, que puede llegar hasta unos puntos Sí, 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 increíbles. claro, claro. Claro, yo siempre he dicho que esto es un chiste, pero es verdad. No sé si puedo decir el nombre, igual nos van a censurar el vídeo. Ese señor alemán que la lió parda, que tenía un bigote y que encerró a los judíos, sabes de quién hablo, ¿no? Mm. El líder de los nazis, ¿vale? Ese señor dicen que quería estudiar arte y en el colegio un profesor le dijo que él no servía para eso. ¿Tú sabes el sufrimiento que se hubiese ahorrado a la humanidad si a lo mejor le hubiesen animado a ser artista y a pintar? Y yo siempre lo he pensado, ¿no? Porque la mala gestión de las emociones es lo que lleva a, muy extrapolado en la guerra en el mundo. Mm. Yo creo que el afán de poder, el afán de conquistar, el afán de pelear, es por motivos realmente personales que sería muy absurdo si lo pudieses ver tú claramente. A lo mejor una persona porque el amor de su vida pasó de él y o no ha tenido suerte con las mujeres o lo que sea, se ha ido creando una frustración que le ha convertido en un dictador que ha sido capaz de liar la parda. Mm. Hasta ese punto. Sí, Y así está el mundo, regido por gente.
emocionalmente en pañales, Mm. que, bueno, que, que ellos lo verán incluso ese afán de poder como algo positivo, porque la mente es muy retorcida, ¿no? Mm. Al final, la raíz, o sea, cuando uno está bien consigo mismo, está bien con su entorno. Cuando está Exactamente. en conflicto, ese conflicto lo proyecta hacia afuera y es capaz, pues eso, en pequeña escala, el típico que se emborracha y se pelea con el primero que se encuentra, a gran escala con un señor que tiene un poder, que lleva un país, Mm. que es capaz de mandar gente a la guerra y de tirar bombas. Sí. Es la O, misma raíz. sí. O a otra escala también, pues el niño que de pequeño es abusado psicológicamente, a lo mejor por compañeros o a lo mejor por los padres, y de mayor se convierte en un asesino en serie, Sí, 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 sí. por ejemplo. Exactamente, exactamente. O sea, Sí, sí, sí. fíjate ahí la mala gestión emocional que tiene que haber como Mm, para que todo eso se invierta y se transforme en rabia, ira, resentimiento mm. y se proyecte sobre los demás, ¿vale? Para, de alguna manera, pues reafirmar su propio conflicto, reafirmar su propio orgullo o su identidad, ¿vale? Mm, Porque al mm. final los asesinos están en los crímenes Sí, 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 sí. que Sí, 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 cometen, sí. es como todo el rato es una reafirmación de sí mismo, Mm, ¿vale? mm. Bueno, al final, sea asesino, genocida o simplemente una persona que le habla mal a su vecino, el tema es que todos somos esclavos de nosotros mismos, ¿vale? Buscamos la libertad afuera, en mejores condiciones sociales, políticas y eso, pero en realidad somos esclavos de nuestras propias reacciones emocionales y de Sí, nuestros patrones inconscientes. Todo el mundo actúa movido por estas fuerzas internas, ¿no? sí, sí. Y no se dan cuenta. Eh, entonces, claro, yo siempre he dicho que la gran revolución de nuestros tiempos es precisamente aprender a gestionar las emociones, porque eso es lo único que puede cambiar el mundo. No eras de Acuario ni maestros ascendidos que Mm. nos mandan mensajes, no, no, es tú con tus propias emociones, limpiar esa cosa. Y entre todos, si cada uno hiciese ese trabajo personal suyo, la sociedad cambiaría. Porque al final los políticos y la gente que gobierna no deja de ser un reflejo de esta misma sociedad. Mm. ¿Vale? Si las personas fueran emocionalmente más maduras, los políticos también lo serían. Porque Sí, formarían parte de un conjunto en el que el nivel, por decirlo de alguna manera, emocional sería mayor que el que tenemos. sí, Em, efectivamente. claro. Por otro lado, obviamente, los que están ahora en el poder se aprovechan de esa nula capacidad de gestionar las emociones. O sea, nos manejan por la emocionalidad, Exacto. por el miedo y Mm. por otras reacciones Sí, emocionales de rabia, de indignación, de muchas cosas. Y nos van llevando por donde quieren a través de esa reacción inconsciente emocional que todos tenemos. sin lugar a dudas. Y de hecho yo lo comenté en mi reciente vídeo sobre la inteligencia Mm, artificial, que esta gente que nos gobierna y que nos manipula, no lo hacen precisamente porque ellos sean inteligentes. Si es que la mayoría son inmaduros emocionales también. Pero ¿qué ocurre aquí? La manera en que ellos lo hacen es porque tienen acceso a montones de datos que tienen que ver con nosotros. claro. Entonces han cuantizado de alguna manera, incluso valiéndose de las inteligencias Mm, artificiales, del big data y de estadísticas y de un montón de cosas, las tendencias emocionales de la gente. Y en claro. base a esas tendencias emocionales, pues nos conducen hacia pues, donde nosotros Mm, queramos. O mm. sea, si ahora lo que la gente demanda es esto, muy bien, pues se lo vamos a dar y entonces los vamos a reconducir hasta donde nosotros queremos. Sí, sí, Y sí. siempre esto funciona así. Claro, claro, Siempre, claro. siempre.
Sí, yo lo pensaba un día en realidad. Si tú te miras toda la historia de la humanidad, Sí, o sea, porque hay gente que dice, oh, nunca habíamos estado peor que ahora. Y yo me río, digo, si tú eh, imagínate la Edad Media eh, que torturaban y mataban a gente por pensar diferente a lo que estaba establecido, pero es lo el mismo. mecanismo era lo mismo. Sí, la Los semilla es la manejaban misma. por miedo, Eh, miedo a las represalias, obviamente, pero miedo a lo religioso, ¿no? Por ejemplo, miedo a que si no haces esto de esta manera irás al infierno y sufrirás eternamente. ujú. Y si vas remontando, remontando, o sea, siempre ha habido este problema de base. Sí, sí. Y tanto el que lo sufre como el que está arriba de la escala, el que lo maneja, en realidad son víctimas de la misma cosa. Mm, mm. Porque lo que decía antes, si tú estás bien contigo mismo, no eres un psicópata, ni quieres, pretendes decirle a nadie lo que tiene que hacer, ni dejar de hacer, ni... Porque estás bien. Mm. ¿Vale? Entonces, claro, ese es el problema que veo yo siempre con toda esta gente activista que se centran en un aspecto concreto del sistema que está mal, que yo no digo que no esté mal, pero es que volvemos a lo mismo, es que si la raíz está mal, todo estará mal. Y si por mucho que vayas podando ramas, saldrán otras que estarán mal, porque el árbol en sí es lo que está mal. Sí, sí. ¿Sabes? Eh, Entonces, claro, a mí, a mí me llama mucho la atención porque precisamente cosas que para mí son inherentes al ser humano, o sea, que de alguna manera están en nuestro corazón, mm, ¿vale? Hoy en día se han, digamos, externalizado o proyectado en ideologías. claro, O sea, a ver, ¿qué tenemos hoy en día? Pues lo que está de actualidad, ¿vale? Tenemos feminismo, ideología de género, ecologismo, mm, cambio mm, climático, racismo y no sé si me olvido de algo. sí, Da igual. sí, Y todo esto se plantean como unos bloques mm, ideológicos, ¿no? Bloques ideológicos con los que tenemos que estar de acuerdo sí o sí y no podemos, y no podemos cuestionar ni un punto ni una coma. Bien, pero es que todo eso que aparentemente es por el bien del ser humano, todo esto ya está dentro de nosotros, pues de manera claro, natural, claro. ¿vale? Pero me lo planteas como externamente como una ideología impuesta, ¿vale? Y además una ideología impuesta y un modelo de comportamiento de tener que hacer unas determinadas cosas para poder seguir, para poder seguir siendo un individuo normal, Claro, claro. ¿vale? Y quien no esté de acuerdo con eso, pues claro, es que a mí me hace mucha gracia todo esto, porque es que yo no es que esté en contra de algunas cosas de las que se dicen, es que para mí es lo normal. Exacto. Es que para mí lo normal es el respeto al otro, incluso respeto al diferente, a que se salga mejor de la norma, el respeto y el amor al medio ambiente, el cuidado de los demás, la generosidad con los demás, el cuidado de los animales, el cuidado de todo, Mm, ¿vale? mm. Pero no, no, esto se convierte en una, como en una suerte como como de manifiesto o de manera de ser en la que todos tenemos que cuadrar. Sí, porque además, ¿desde dónde surge ese Claro, movimiento? Desde la rabia claro. que te han creado, ¿no? Porque tú, por ejemplo, el racismo, tú ahora eres, como se dice correctamente, afrodescendiente, porque según qué palabras hay que controlar lo que Hmm, decimos. hmm, Eh, claro, tú puedes haber nacido en un entorno donde nadie te ha tratado diferente hoy en día por ser afrodescendiente o ser de otro color de piel, pero te cuentan la historia de tus antepasados que eran esclavos y todas las putadas que le hicieron, te encienden de tal manera que al final tu vida es eso, el activismo en favor de los afrodescendientes, por ejemplo. ¿Vale? Pero no desde una... O sea, supuestamente si quiero aportar algo bueno a la sociedad, que sería la igualdad en todos los sentidos, lo hago desde un prisma, desde igualdad y desde lucha, desde rabia, desde conflicto. exacto.
Entonces, así, porque al final lo que generas es que, como tú estás metido en esa película y te comes la cabeza todo el día en eso, se empieza a salir de madre todo eso, y entonces provoca reacciones contrarias. Y entonces empieza la lucha otra vez. O Claro, sea, porque no nace de una persona consciente, que es lo que decías tú, ¿no? Claro, sí, debería ser lo normal. claro. O sea, debería ser lo normal, no algo por lo que se... ¿Vale? Yo entiendo, ¿vale? Pero no, como hay mucha gente que no tal, hay que ser activista para que eso llegue a ser normal. No es la manera. No es No la es no manera. es la mejor manera. Claro, claro, no es la mejor manera cuando es algo que se da de manera natural Claro. en nosotros ya. ¿Vale? Si se da de manera natural en nosotros, ¿por qué es algo que tiene que ser impuesto desde el exterior? Porque ¿Por como la qué? gente no tiene una responsabilidad sobre sus propias emociones, de Exacto, alguna manera hemos construido un sistema en el que la gente a la que votamos decidan por nosotros. exactamente. ¿Vale? Entonces no contemplamos la posibilidad de una sociedad en la que cosas como el respeto, cosas como no ir matándose entre nosotros sea lo normal, sino que tiene que haber unas leyes y todo súper establecido y súper cuadriculado todo, porque si no sería imposible la convivencia. Efectivamente. Porque no somos capaces de... Ujú. ¿Sabes? Somos como... Por eso digo, es inmadurez emocional. Sí, ¿Sabes? Como sí. un niño pequeño que no sabe lo que comer, Ujú. que necesita una mamá que le haga la comida, le diga lo que comer para estar sano, pues de alguna manera necesitamos que nos lleven como ovejitas en un corralito, porque si no, nosotros solos nos Mm. caemos por el barranco. Sí. Pues hazte responsable de ti mismo y no necesitarás todo eso. Exacto, exacto. Vi un vídeo de un cómico español que me hizo mucha gracia. Y que un chico pues le dice a su abuelo, dice, tú al menos tenías un gobierno fascista que te decía lo que tenías que Claro, hacer, claro. ¿sabes? Sí, 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 es que es Sí, tal cual. sí, Es tal cual. sí, sí, sí. Y al Ya. final nos quejamos porque el que está en el poder no dice exactamente lo que yo creo. Entonces, en vez de hacerme yo responsable de mi vida, culpo a eso de que me va mal y busco a otro que lo haga mejor, que rija mejor mi vida, a otra persona. ¿Sabes? Hmm, O sea, y así es la lucha. Pues yo soy de izquierdas, yo soy de derechas. El de izquierdas va a decirme mejor cómo tengo que vivir que el de derechas. O sea, sí, pues no sé, vaya mierda, ¿no? hmm. O sea, estamos como obsesionados en otro tipo de inteligencia que de alguna manera entendemos por saber cosas en un grado, digamos, intelectual o acumular datos y la gente se impresiona pues por Mm, alguien que a lo mejor, yo qué sé, por alguien que sabe mucho de historia. Lo cual a mí me parece muy bien, no tengo nada en contra. Pero la gente, o sea, nos impresionamos mucho con este tipo de cosas. Nos impresionamos mucho, pues, con alguien que ha sido capaz de crear una maquinita que hace no sé qué. Por mm, ejemplo, mm, por ejemplo. O sea, esto es ejemplo de cómo estamos. Steve Jobs, que fue uno de los fundadores de Apple, es considerado un genio. mm. Estos son los genios que tenemos hoy en día. Claro, claro, claro. Y digo yo, ¿eso de verdad es un genio? Mm, ¿Vale? No, ese tipo era un tipo muy hábil, ¿vale? Que sabía muy bien cuáles eran las necesidades de la gente, cómo piensa la gente y supo darles lo que querían con sus maquinitas. claro. Y supo darles un diseño muy atractivo y unas funcionalidades que se adaptaban mucho pues a la gente pues que, digamos pues que había en ese momento y bueno y digamos que su legado se ha conservado, Mm, ¿vale? Por eso se dice bueno que esta marca pues tiene algo especial que no tienen las otras marcas, pero ya está. O sea, ese tipo era listo, era hábil, pero de aquí a decirme que era un genio, no, para mí no era un genio claro, Steve Jobs, claro. ¿vale? Bueno, sabía lo que sabía. Entonces, claro, a mí me preocupa
que esto es lo que consideremos inteligencia real, ¿vale? Pero tú no sabes si Steve Jobs estaba lleno de problemas. De hecho, yo leí un escrito suyo cuando se estaba muriendo que decía que había malgastado su vida, que esto del éxito, todo esto que estas frases no sé cómo decirlo, de desarrollo personal que él promulgaba, al final acababa confesando que todo eso no valía para nada porque ahora que se le acababa la vida se daba cuenta de que la había cagado, básicamente, ¿vale? Claro, claro, pero es que ya en el colegio, o sea, los colegios son programaciones Mm, y se basan en eso, en la acumulación de datos. sí. Yo lo he dicho toda la vida. Yo aprobaba exámenes, sacaba dieces y no sabía lo que estaba diciendo. Por ejemplo, un examen de historia, pues yo repetía el nombre, este rey llegó, conquistó no sé quién esta fecha y se casó con no sé quién, y yo sabía todo eso, pero no sabía realmente, ni me planteaba qué es lo que estaba diciendo en el examen. Cuando fui creciendo dije, vale, pero es que esto significa pues que llegó un ejército, masacró a un pueblo, se hizo con él, o sea, ¿sabes? O sea, ni siquiera hay un entendimiento básico de lo que estás estudiando muchas veces. Claro. Luego de mayor reflexionas, te acuerdas de cosas y dices, hostia, esto quería decir esto. Mm, Tú puedes sacar 10 en todo y no tener ni puta idea de lo que estás hablando. Claro, esa es una parte de la inteligencia, porque obviamente es admirable una persona capaz sí. de acumular todos esos datos o crear un invento nuevo. Sí, es una parte, pero no es el todo. Mm, ¿Vale? Es un exacto. poco lo que decías tú, la inteligencia artificial, le llaman inteligencia porque es eso, porque es una acumulación de datos que incluso eh, tiene capacidad de gestionar o manejar esos datos de una manera o de otra. Claro. Pero eso para mí no es inteligencia. No. No, 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 no. No, porque, claro, tal y como lo menciono en el vídeo, en este caso no está actuando en base a un criterio propio Exacto. de observación, o sea, de autoconsciencia de sí mismo y de su entorno, no, todo el rato se está basando en datos. Exacto. Entonces, a fin de cuentas, funcionamos, mucha gente funciona como si fuera una inteligencia artificial. Es que es lo que estaba pensando. Al Claro, final, es lo que decía antes. Es una extrapolación hacia afuera de lo que tenemos dentro. Si solo sabemos manejarnos en ese prisma, pues proyectamos una inteligencia artificial que es una máquina que sustituye el trabajo, el esfuerzo mental que yo tengo que hacer. claro. ¿Vale? Que es como una calculadora. O Sí, sea, en vez de calcular yo una suma o una ecuación o lo que sea, le pongo los datos, le doy al igual y me sale el resultado. claro. Entonces, la inteligencia artificial es como una calculadora mucho más evolucionada, Sí, sí. pero no deja de ser lo mismo. No, no. Pero y ahí me planteo una cosa también. Vale, la inteligencia artificial no podemos considerarla inteligencia, porque aunque gestione datos a su manera, dando resultados diferentes, la han programado para que gestione esos datos de esa manera. Digo, pero entonces que lo que estamos hablando es que los humanos funcionamos parecidos. Como no tenemos una inteligencia emocional, al final nos educan para acumular datos y nos manejamos, al final estamos programados por nosotros mismos. No sé si se me entiende lo que quiero decir. Al final cada uno tiene un programa creado a base de emociones reprimidas, conflictos no resueltos, tal, que hacen que yo reaccione de una manera ante la vida o vea la vida de una manera determinada. Y al cabo es un símil con esta inteligencia artificial. Sí, sí. Porque nos hemos programado a nosotros mismos. Claro. Una inteligencia artificial es solo pues es un símil, además, fíjate, una inteligencia artificial es un símil de lo que sus creadores piensan. Que es ser inteligente. Exacto, y que a lo mejor es que sus creadores piensan que es cómo se comporta un humano o cómo piensa un humano. O sea, que es tan subjetivo todo. Claro. O sea, es altamente subjetivo. Sí. O sea, aquí otro dato más
para poner en duda de que realmente eso sea una inteligencia. Exacto, claro. Evidentemente. Y luego otro símil aquí podemos hacer también. Pues si ya somos capaces de crear máquinas pensantes, en este caso pues inteligencias artificiales, o sea, máquinas que piensan por sí solas o aparentemente piensan por sí solas, ¿cómo no van a ser capaces de manipularnos? Sí, claro. Sí, 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 sí. ¿Entiendes? Porque Sí, sí, de sí. alguna manera, a su manera, estos individuos entienden un poco cómo funciona la mente, entienden un poco Sí, claro. los entresijos, Claro. entienden lo que hay que hacer para provocar cierta reacción, ¿entiendes? Pero claro, ellos, estos individuos, que no sé si podemos considerar humanos, ¿vale? Precisamente de lo que carecen es eso, es de la humanidad. Exacto. ¿Mm? Porque si tuvieran humanidad, no, o sea, no estarían llevando, o sea, no nos estarían llevando y forzando a todos hacia donde lo están haciendo, ¿vale? Que es, bueno, que una suerte como de querernos fusionar o vendido bajo el cartel de humanos mejorados o una cosa de estas. No sé si me explico. Sí, 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 sí. ¿Eh? Sí. Claro, esto me hace recordar una entrevista que vi de Ramiro Calle, que es Sí, el introductor más famoso de yoga en España. sí. Y él hablaba del mindfulness, que está tan de moda ahora, que vendría a ser un poco esto dentro de la espiritualidad también. O sea, ¿vale? El mindfulness al final no deja de ser lo mismo que llevan diciendo los orientales desde hace millones de años sobre la meditación y focalizar la mente en el presente, pero han traducido y llevado desde un punto de vista muy aséptico, muy científico, Sí, ¿vale? De cómo el cerebro segrega no sé qué sustancias cuando tú estás presente y no sé qué, que está muy bien y mucha gente necesita que se lo expliquen de esa manera para acercarse a sí, ello. Pero Ramiro Calle decía, claro, pero ahí le falta la esencia, desde el budismo, por ejemplo, de la compasión. Le falta la humanidad a eso. Porque si no, claro, un mindfulness puede crear al mejor asesino en serie de la historia. Pues si tú te focalizas en el presente y consigues poner tu atención plenamente en lo que estás haciendo, pero no hay una humanidad detrás, eso te puede servir para cualquier cosa que hagas en la vida. Entonces tú puedes ser un meditador fantástico, o sea, y ponerte electrodos o cosas que te midan el cerebro y ser el practicante mindfulness perfecto y ser un asesino en serie, sí, por ejemplo. sí, sí, ¿Sabes? O sea, le sí. falta la sustancia que va. Y esto hace años tuve un debate con un amigo que me decía precisamente eso, ¿no? Es que la meditación te puede hacer ser más efectivo siendo mala persona. Y yo decía, es Claro, imposible. Si tú meditas de verdad, yo lo veo imposible. claro. Porque lo que decía antes, si tú meditas de verdad, estás bien contigo mismo. Si estás bien contigo mismo y no te riges por estos patrones inconscientes, no vas a tener ese impulso asesino, por ejemplo, o maligno. Claro, porque una cosa es meditar de verdad, porque hoy en día hay mucha gente que medita y realmente no están meditando, cierran los ojos y no sé lo que hacen, ¿vale? Una cosa es meditar de verdad y conectar con tu naturaleza, o al menos intentarlo, hacer camino para que eso se dé. Y la otra es meditar, cerrar los ojos y aclarar un poco la mente. Claro, Claro, esto pues para alguien malvado, cerrar los ojos una vez al día y aclarar un poco la mente, hostia, es perfecto ya para ser porque, más eficiente, claro, porque exacto. podrá pensar con más claridad, Claro, sea cual sea su malvado plan, claro, claro. ¿vale? Sí, sí, sí. Mira, yo me acuerdo una quedada que hice con un conocido hace tiempo, hacía mucho tiempo que no lo veía,
y me dijo, sí, ahora me he metido en el mindfulness, no sé qué, y me gusta su visión científica, no sé Claro. qué, no sé qué, no sé cuántos, y me destacó, me resaltó 30.000 veces, porque claro, porque meditar reduce la amígdala, ¿sabes? O sea, y es como que había puesto el foco en reducir la amígdala mediante la meditación. Y yo pensaba, de verdad, si solo quieres meditar para eso, o Claro, sea, me entristece mucho, sí, ¿eh? sí, 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 sí. Para Sí, reducir la sí. amígdala. Claro, Vale. es toda esta nueva corriente, ¿no? De meditar para ser más efectivo y productivo en el trabajo Claro. y estas cosas. Yo tengo la esperanza que eso puede ser la puerta de entrada que a algunas personas luego les haga descubrir algo más profundo, Sí, porque a lo ¿sabes? mejor. Porque entonces Sí, luego todo eso se les disolverá. claro, porque a lo mejor un día alguien meditando de esa manera, a lo mejor puede tener Exacto. sin quererlo ni beberlo, Claro, puede tener a lo mejor un claro, fogonazo como de, claro. de, Por eso yo de- siempre he dicho que el mindfulness me parece guay en ese sentido. Me parece una puerta de entrada, un puente entre medias Sí. de lo colgada que está la gente normal Mm, hacia algo que te puede llevar si cruzas el puente a ese otro sí. lado, ¿no? Claro, porque viene disfrazado con este discurso que nos gusta tanto a los occidentales, discurso más científico, más Sí, bioquímico, con sí. estos términos que nos gusta, o sea, que a nuestra mente pues como que nos satisface, ¿no? Mm, Y como que da la sensación pues de que pues quien habla pues parece que sabe lo que dice. sí, sí. Bueno, sí, sabe lo que dice, pero solo llega hasta cierto punto. ¿Vale? Y a que a mí me gustaría ver, Sí, porque es lo que decías tú antes. Al final, han estudiado un montón sobre cómo reacciona el cerebro a la meditación, pero tú no puedes meterte dentro del tú, no puedes ver cómo experimenta esa persona la meditación, si está meditando de verdad o no. O no. sea, porque la meditación no es saber lo que te hace la amígdala y tal y cual, es entrar en un estado. Y ese estado solo tú lo puedes verificar. Yo no puedo saber en qué estado estás tú por dentro. Exacto. Entonces yo puedo ser un conferenciante que da la vuelta al mundo hablando del mindfulness y escribir libros, pero no sé cuál es tu experiencia real en eso. Sí, sí. La única posibilidad que se me ocurre sería a lo mejor con medidores con medidores pues de frecuencias o a lo Sí, mejor de sí, campos energéticos o, sí, o- o sí, algo así, pero así todo pues se queda muy lejos a lo que es la experiencia interna. exacto. Que al final se podía hacer un símil como, o sea, por ejemplo, hay una cosa que para la medicina es muy difícil de tratar, que es el dolor. Mm, Porque es una sensación muy interna que no claro, se puede medir. claro. Entonces esto es un poco algo también que no se puede coger por ningún Sí, sí, lado, sí, sí. que, no, que es incuantificable. Claro, ¿Eh? claro. Por eso, claro, por eso hay mucha gente que medita, pero no medita de verdad. Mm, O sea, realmente no están llegando a ese punto porque además no creen que puedan llegar a ese punto claro, o no saben que exista o exacto. no saben o no lo saben porque nadie les ha contado que ese punto existe. Mm. ¿M? O han oído hablar de ello y les suena como a ciencia ficción, como a otra Sí, realidad. algo de misticismo y cosas raras Sí, que ¿cómo que no... conecto con el ser? ¿Cómo que conecto con mi esencia, Mm, con la esencia de la naturaleza? mm, ¿Esto qué es? sí, sí. ¿Sabes? Bueno, pues medita y a lo mejor el día que conectes con eso lo entenderás y me podrás responder esta pregunta. Mm, Porque a fin de cuentas es esto. sí, sí, sí. Porque el maestro eh, te lleva, digamos, hasta el punto donde a un nivel, digamos, intelectual tú lo puedes entender. A partir de ahí, solo la experiencia te puede dar la respuesta. Mm, ujú, Eso es. Y exactamente. entonces, luego, con esa experiencia, corroboras lo que habías de alguna manera entendido Escuchado, claro. intelectualmente. Sí, sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Esto al menos en base a mi, Mm, a mi experiencia. mm. Bueno, y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pero para gestionar nuestras emociones. Porque mucha gente me lo pregunta. La mayoría de la gente ni siquiera sabe cómo hacerlo. ¿Vale?
Yo suelo decir que hay muchas técnicas y para eso sirve pues ir a un buen terapeuta, algún tipo de psicólogo. Sí, Hay herramientas, hay muchas. Yo creo que la raíz es ser lo más sincero posible contigo mismo. Yo cuando tenía la ansiedad tuve épocas, desarrollé como una técnica que le llamaba eso, sinceridad extrema. Y tenía unos procesos internos que eran orgásmicos a veces, o sea, porque mm, empezaba, bueno, a ver, pero ¿qué me está pasando realmente? Esto, ¿por qué me siento así? Y muchas veces te das cuenta que tienes que ser sincero extremadamente porque hay cosas que ni tú mismo te quieres reconocer a ti mismo. claro. Y ahí es donde están las barreras. Pero siempre te puedes reconocer algo más profundo que no reconocías. Mm, sí, Y ahí se van liberando las capas de la cebolla que decía antes, ¿no? exactamente. Y Claro, eso, pues para mí es... Yo suelo recomendar a la gente que escriba. Que escriba todo lo que piensa sin censura y luego que queme el papel, que lo tire si no quiere que nadie lo lea, ¿vale? Que nadie lo pueda encontrar por casualidad, pero que escriba y sea sincero lo más que pueda. Solo haciendo claro, esto verías cómo cambiaría mucho el tema. claro. Y yo ahora pienso, ¿y por qué no somos capaces de reconocernos según qué? Pues por la idea que tenemos o la idea que nos han implantado de lo que está bien y lo que está mal. Sí, sí. Porque a mí es que no se me ocurre que pueda ser... Bueno, y también por orgullo, por ego, de no querer reconocer que tienes esa debilidad, o sea, Sí, claro, claro, también claro, claro, claro. son las dos cosas, Claro, ¿no? pero también, pero no deja también de ser algo, no, no deja de ser una suerte de moral. Bueno, sí, sí, porque está mal que te vean así de débil, ¿no? O Claro. sea, yo tiene que ver, creo que tiene que ver mucho con la sociedad y con el otro, Mm, ¿vale? Con qué pensará el sí, sí, otro, sí, sí. ¿vale? O incluso, claro, Mm, la idea que tienen plantado de lo que está bien y está mal, y en base a eso, pues yo a lo mejor, si yo reconozco según qué, a lo mejor me puedo ver a mí mismo como un monstruo y no me gusto, claro, claro. ¿vale? Claro, claro, exactamente. Y, ahí, y Sí. precisamente hablando de monstruos, ahora me acaba de venir a la mente una película que yo vi, que la recomiendo mucho, que se llama Un monstruo viene a verme. Y no me acuerdo muy bien ahora mismo, pero era algo así como que un niño que tiene su madre enferma de cáncer, que se está muriendo, y el niño evidentemente que lo lleva mal. Y creo que es en sueños, bueno, o de alguna manera se mezcla sueño y realidad ya, que aparece un monstruo como con forma de árbol que lo viene a ver pues por las noches y le hace preguntas y como que le da lecciones y tal. Bueno, lo que ocurre al final es que el monstruo acorrala al niño, psicológicamente hablando, y le pregunta, sé sincero contigo mismo. O sea, ¿qué es lo que estás ocultando? O sea, ¿cuál es tu problema real? Y al final el niño reconoce que no es que esté triste porque la madre se está muriendo. Es que no quiere, es que si la madre muere, él no quiere sufrir. Claro, O sea, claro, claro, claro. lo que en realidad el niño quiere evitar es el sufrimiento, pero no estaba siendo sincero consigo mismo, Mm, no estaba aceptando eso, porque le parecía terrible exacto. aceptar Pues eso es esto. lo que quería decir, exactamente. Claro. Sí, 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 ¿Eh? sí. Sí. Entonces, bueno, Mm, es un buen ejemplo. Y esto, pues si a alguien pues, le resuena, pues que mm. intente ser extremadamente sincero consigo mismo. Sí, 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 ¿Mm? sí. Sí, porque entonces te das cuenta que nunca es por la otra persona que estás mal. Exacto. O sea, al final siempre es egoísmo puro a veces. Claro. Claro. Pero incluso el egoísmo puedes ver más atrás todavía que eso. Vale, ara m'he perdut. ¿Qué capa ves más allá del egoísmo? Em, bueno, son capas ya bastante abstractas, ¿no? Pero quiero decir que siempre puedes llegar más profundo. Mm,
La raíz a la que yo he llegado es el miedo a la muerte. Es la raíz de la que salen todas las demás cosas. Mucha gente, la mayoría de la gente dice, no, yo no tengo miedo a la muerte, digo, es porque no has llegado a esa capa. Ese es el motor, primero hasta donde yo he llegado, que lleva todo lo demás. Sí, El egoísmo no deja de ser un instinto de supervivencia. sí, sí. Bueno, claro, tú lo llamas miedo a la muerte, yo lo llamo supervivencia. Claro, claro. Sí, claro. Es claro. que en el fondo es lo mismo. Mm. ¿Mm? Y muchas veces la muerte es simbólica o se extrapola a muertes psicológicas, a cualquier relación de pareja que dejas, cualquier trabajo que dejas, cualquier circunstancia de la vida que dejas es como una muerte simbólica. Por eso nos cuesta tanto soltar según qué cosas, Ujú. ¿sabes? Sí. Pero al final, todo el constructo social humano de todas las civilizaciones, de toda la historia, parte hasta donde yo he llegado de ese miedo a la muerte. Mm. Sí. Seguro que atravesando eso hay algo más todavía, más profundo todavía. Yo eso no lo sé porque ahí no he llegado. Intuyo que es lo que se habla de la iluminación o lo que cada cultura lo llama de una manera, pero es atravesando todas esas capas y atravesando tus propias miserias interiores, las que no quieres reconocer, las que nunca reconocerías ante nadie ni ante ti mismo, que ni siquiera las quieres ver, ni siquiera quieres escuchar que otro hable de ellas. O sea, atravesando eso, no sé lo que hay, pero ahí está la cosa. Hmm. Claro, lo que comentabas del- de la muerte. Claro, ¿por qué se da? O sea, ¿por qué se da el miedo a la muerte? Porque hay un apego. Mm. ¿Hay un apego a qué? Al personaje. Al yo, al ego, Exacto. sí. Al individuo, Mm, a la experiencia que estás viviendo, que no quieres dejar mm, de vivirla. Y de ahí lo que tú dices ah, del miedo a esas pequeñas muertes, a esas pequeñas muertes de esas pequeñas partes de ti, claro. Sí, ¿sabes? sí, sí, Porque sí. tiene la sensación que, aunque eso me esté jodiendo la vida, si eso ya no deja de ser mío, pues ya no soy yo. Totalmente. Así, por ejemplo, las adicciones funcionamos mucho en ese sentido. Claro, claro, Mm, claro, claro. Y esto nos lleva digamos, no sé si callejón sin salida de que, porque, claro, em, quien está completo, entonces no sufre de apego, porque quien sufre de apego es porque piensa que le falta algo. mm, Pero claro, luego está el apego a lo que hemos dicho, al propio personaje, a la propia experiencia de vida. Pero igualmente esto es el pez que se muerde la cola, porque si tú reconoces que en realidad estás completo, no, ni siquiera debería existir el apego a eso, mm, porque, porque hay algo que te precede, hay algo que te precede y que está por encima de tu personaje, de lo que tú eres, que es eso que está completo mm. y es eso que no tiene nombre. Bien, bueno, esto yo pienso que sería un buen Sí, tema sí, sí, sí. Sí, este ya nos da para otro este, podcast. para otro podcast, Ah, ¿vale? Bien, pues hasta aquí este vídeo de hoy. Esperamos de corazón que os haya gustado y si encima os ha servido y os ha hecho pensar y reflexionar un poco, pues mejor que mejor. No olvidéis suscribiros, darle al like y activar la campanilla si os gusta el contenido que nosotros hacemos. Y nada, nos despedimos, un saludo y hasta el próximo vídeo.